¿verdad? Principalmente, ¿sí? De los instrumentos internacionales. Y ustedes tuvieron allí esta semana dos sentencias muy interesantes. No sé si les llamó la atención esas dos sentencias y a quienes demandaron en esas dos sentencias, que ya las vamos a discutir, ¿sí? Que ya las vamos a discutir, pero vamos a comenzar a conversar unos temas que aquí tengo. Voy a hacer un corte en la presentación y luego vamos a retomar algunas ideas que tengo aquí. Ok, sí. Vamos a analizar, si se recuerdan, vimos el tema de que los tratados internacionales tienen una ponderación jurídica, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, superior a la ley, ¿verdad? Así lo vimos. Y hablábamos de los reglamentos técnicos centroamericanos, que son una suerte de tratado internacional. En este momento vamos a abordar todos aquellos tratados o protocolos internacionales que de manera general le podríamos decir tratados a todos, ¿verdad? Que son suscritos por El Salvador y que adquiere obligaciones para garantizar el derecho a la salud. Y vamos a tratar de hacer un abordaje rápido para analizar las sentencias, porque allí en las sentencias, si ustedes se percatan, a lo que hacen referencia son a los tratados internacionales también. Imagínense la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25. Señala, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Quedémonos ahí. Imagínense, la Declaración Universal de los Derechos Humanos regula el derecho a la salud y al bienestar de la persona y de su grupo familiar. Además, el Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es otra suerte de tratado internacional, también le obliga al Salvador, porque El Salvador lo ha suscrito como múltiples estados, a garantizar el derecho a la salud. Y el artículo 12, en su apartado primero, dice, los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Imagínense, lo establecen aquí como tal. Y claro, ahí establece otros compromisos que tiene el gobierno de El Salvador o El Salvador como tal, ¿sí? Entre las medidas que deberá adoptar los estados partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para la reducción de la mortalidad, ¿sí? De la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y del sano desarrollo de los niños. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas. La creación de condiciones que asegure a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Imagínense aquí, al haber suscrito este pacto internacional, yo me obligo a garantizar ese derecho al disfrute del más alto posible de salud física y mental. Pero eso me dice este pacto que lo debo de materializar con estas acciones que son A, B, C y D, que son bastante macro como tal. Aparte de eso, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también señala el tema del derecho a la salud. Toda persona, en el artículo 10, número 1, toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Imagínense, también aquí encontramos regulado el derecho a la salud. Y así tenemos otros instrumentos también que hacen referencia a garantizar el derecho a la salud, pero ya los grupos vulnerables. Allí, los tres cuerpos normativos de carácter internacional que hemos visto hacen alusión a todas las personas en general, pero también a nivel internacional se comenzó a legislar
para garantizarle el derecho a la salud a los sectores desprotegidos o aquellos sectores que son los que hay que tutelar de mejor manera, ¿verdad? Y allí el artículo 5 de esta Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial señala, en conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 del presente convenio, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de todas las personas a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color, origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los siguientes derechos. Y ahí, si ustedes se percatan, el derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales. ¿Aquí qué significa? Sin distinción, ¿sí? De cualquier tipo de característica de la persona, el país está obligado a garantizarle el derecho a la salud a todas las personas, a la asistencia médica como tal. Imagínense cuántas personas de otros países toman El Salvador como la ruta para Estados Unidos, ¿verdad? Hay que garantizarles, si requieren servicios de salud, hay que garantizarle el servicio de salud a esas personas, ¿sí? Aunque no sean nacionales, sean inmigrantes como tal, pero que hace referencia a cualquier tipo de discriminación racial. Porque hay un convenio específico que dice también que hay que garantizarle el derecho a la salud a los inmigrantes. Pero imagínense, también tenemos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y aquí hace referencia a garantizarle el derecho a la salud a la mujer. Artículo 12. Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la esfera de la atención médica, a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a planificación de la familia. Tenemos este compromiso internacional, imagínense, y el propósito es que sin discriminación alguna contra la mujer se le pueda brindar el servicio de salud, la atención médica y lo relativo a la planificación familiar, que es obligación del Estado garantizar eso. Y aparte de eso, en su apartado 2, este artículo 12, debe de llamarles mucho la atención, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 1, los Estados partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. Conversemos respecto a este tema, ¿sí? Imagínense, ¿qué normativa tenemos actualmente que da pie, ¿sí? Da pie, de acuerdo a ese instrumento internacional, da pie a la creación de una ley. Tenemos una ley reciente que regula temas de esa naturaleza. Sí, buenas tardes, maestro. La ley es la ley Nacer con Cariño, que habla sobre estos temas de la atención, de todos los cuidados que se deben de dar durante todo el embarazo, parto y durante el periodo posparto y lactancia. Es correcto, esa es una normativa, digamos, bastante nueva y que desarrolla algunos tópicos que no estaban desarrollados en los cuerpos normativos anteriores y que establece un compromiso de cómo se debe de tratar a la mujer en el parto, antes del parto y posterior al parto, ¿verdad? Y es para darle cumplimiento a esa normativa internacional, porque si no se le da cumplimiento a esos compromisos internacionales, ¿a quién van a sancionar? Al Estado de El Salvador como persona jurídica. Por eso vimos el tema del Estado. El Estado es una persona jurídica, así como usted dice, una sociedad. El Estado tiene derechos y tiene obligaciones, ¿sí? Y una de las obligaciones es, si suscribiese ese tratado, debo de cumplirlo, o al menos tratar de cumplirlo, porque todos los compromisos internacionales requieren inversiones considerables, ¿verdad? Que ni los países de primer mundo han alcanzado a cumplir al 100% de ellos.
pero el propósito es avanzar en ese cumplimiento. Y ustedes deben de conocer, a grosso modo, ya que estamos en este diplomado y que ustedes están en el área de salud, estos documentos internacionales o instrumentos jurídicos internacionales, que no se trata de memorizarlos, se trata de que usted pueda de recordar de que existen estos instrumentos generales y específicos para estos sectores vulnerables, ¿verdad? Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Los estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, ¿sí? Artículo 24. Y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los estados partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de estos servicios sanitarios, ¿sí? Imagínense qué ley se ha emitido respecto a este convenio sobre los derechos del niño. La ley Crecer Juntos. Sí, hace referencia a ello, a garantizar, ¿sí? A garantizar que los niños puedan disfrutar de este más alto nivel de salud. Y si ustedes se fijan, dice, más alto nivel posible de salud, posible. Porque usted debe de jugar, nosotros como abogados, y por eso estábamos viendo el tema de la interpretación, ¿verdad? Allí le dice el más alto nivel posible que de acuerdo a sus condiciones usted pueda brindarle a los niños, porque no todos los países tienen la misma condición. En el apartado 2 dice, los estados partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y en particular adoptarán las medidas apropiadas para, imagínense, y para garantizar ese derecho tengo que adoptar estas medidas. Reducir la mortalidad infantil y en la niñez. Asegurar la prestación de asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud. Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de salud, salud, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente. Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres, ¿sí? Y asegurar que todos los sectores de la sociedad y en particular los padres y los niños conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de estos conocimientos. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia. Imagínense, todo eso es parte de los compromisos que hemos adquirido para garantizarle el derecho a la salud a los niños y que vemos que todo eso lo vemos materializado en algunas leyes nacionales, en algunos reglamentos nacionales, en algunos lineamientos que ustedes aplican, en algunos guías que se tienen y otros tipos de instrumentos que ustedes aplican dentro de las instancias de salud en las que ustedes se desempeñan. Y aquí tenemos Convención sobre la protección de los trabajadores migratorios y sus familias. Imagínense, una convención específica para este sector vulnerable. Artículo 28. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida o para evitar daños irreparables a la salud en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del estado de que se trate. Esa atención médica de urgencia no podrá negarse por motivos de irregularidad en lo que respecta a la permanencia o al empleo. Conversemos un poco respecto a esto, ¿sí? Nosotros aquí en El Salvador, no sé ustedes, yo soy oriundo de como decimos, ¿verdad? De ahí de Lourdes, Colón. Y yo ahí conocí muchos nicaragüenses que no estaban, que habían ingresado así por así, ¿verdad? Que no tenían permiso de trabajo
ni un ingreso legal, digamos, al país, y se dedicaban a fabricar sorbete artesanal. Esas personas se les debe de brindar el servicio de salud, claro, de acuerdo a la interpretación que nosotros hemos visto, ¿verdad? Los métodos de interpretación. Usted lee que aquí principalmente se hace referencia a la atención médica urgente para preservar la vida o para evitar daños irreparables, y debe de ser igual a la de todos los demás, ¿sí? Y que esa atención urgente no podrá denegarse por motivos de irregularidad. Pero allí usted entiende que hace referencia a una atención urgente, no cualquier tipo de atención. ¿Qué vamos a entender por atención urgente? Ustedes deben de tener desarrollado eso dentro de cada institución, principalmente las públicas, las privadas excepcionalmente, esa atención urgente que hay que darle a las personas como tal, extranjero como tal, irregular, es decir, que no tengan ningún permiso, que van en las caravanas, digamos, como tal. Pero hace referencia a una atención urgente, no cualquier tipo de atención médica. Además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ustedes saben que contamos con una ley especial para las personas con discapacidad en el país y que señala la cantidad de personas con discapacidad que debe de tener cada empleador. ¿Cuántas personas debe de poseer las instituciones públicas y privadas, digamos, laborando con algún tipo de discapacidad? Ese es un punto que también el Ministerio de Trabajo va a ir a verificar a los establecimientos de salud si ustedes están cumpliendo con la ley especial de protección para las personas con discapacidad, una ley nacional, que ahí le mandata, si no me equivoco en este momento el dato, son 5 personas por cada 100, es decir, 1 por cada 20. Si usted tiene 300 personas, 15 personas deben de estar laborando dentro de su institución y que posean algún tipo de discapacidad, y que esa discapacidad no es que yo lo veo que tiene discapacidad. ¿Quién ha acreditado que esa persona tiene discapacidad? ¿Quién ha acreditado eso? Porque debe de estar debidamente acreditada como una persona con discapacidad, ¿sí? No es cualquier tipo de discapacidad. Pero imagínense, esa ley que se emitió fue porque suscribimos este convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y el artículo 25, si usted se percata, dice: los estados partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad. Los estados partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud, en particular los estados partes, y señala qué es lo que debemos de hacer como Estado para garantizarle el derecho a la salud a estas personas con discapacidad. Imagínense, proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población, ¿sí? Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad, específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluida la pronta detección e intervención cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños, las niñas y las personas mayores. Y aquí menciona otras obligaciones. Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales. Si ustedes se fijan, son compromisos serios que el Estado adquiere, y que estos compromisos se deben de materializar en los establecimientos públicos,
establecimientos públicos que brindan el servicio de salud. Imagínense, exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas, mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de salud en los ámbitos público y privado. ¿Sí? Y aquí menciono otros dos. Pero si ustedes se percatan, es una serie de obligaciones que adquiere el Estado. Y a partir de esta lectura y de este artículo, usted dice, todo lo que tenemos en el país es por ese compromiso internacional que adquirió el Estado. Si el Estado no adquiere compromisos internacionales, no existe ningún problema como tal. ¿Por qué? Porque si yo suscribo una convención, me van a sancionar como Estado. Yo debo de pagar una multa posiblemente. O me condena la Corte Interamericana de Derechos Humanos y me condena a que yo pague una multa millonaria a las personas que han demandado al Estado. Pero ¿quiénes pagamos eso? Somos todos, de nuestros impuestos. ¿Sí? Y aquí es donde me interesa que luego que hemos visto estos instrumentos internacionales, que primero está la Constitución, luego están estos instrumentos internacionales y luego están todo lo demás que hemos visto, leyes, reglamentos técnicos salvadoreños, normas técnicas como tal, guías instructivos como tal, ahí los tenemos. Pero lo que prima es la Constitución y los tratados internacionales. Imagínense pronunciamientos que han hecho la Corte Interamericana bastante serios respecto a eso, ¿verdad? Respecto a la clasificación de los derechos humanos, ¿sí? Previo a que entremos a los pronunciamientos de la Corte Interamericana, yo trato de llamar su atención en este momento a que veamos cómo es que nacen los derechos humanos, ¿sí? Aquí está la definición de derechos humanos. Los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Por eso se le dicen derechos humanos, pertenecen a los humanos, a los seres humanos, no a cualquier tipo de animal, ¿sí? Pertenece al ser humano. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. Así lo dice Amnistía Internacional. Nuestra Constitución, en el artículo 1, que se recuerdan, lo leímos en la clase pasada, establece que el centro del Estado es la persona humana. Todo el Estado tiene como centro esa persona. La Constitución de Ecuador llama poderosamente la atención. En el centro del Estado no tiene a la persona humana. En el centro del Estado tiene a la Pachamama. Así le llama la Constitución del Ecuador. Que se les establecen que son constituciones de avanzada, donde son constituciones no antropocéntricas. Nuestra constitución es antropocéntrica. La de ellos es ecocéntrica. ¿Por qué? Porque es la naturaleza, son los ecosistemas y nosotros vivimos dentro de la naturaleza, dentro de los ecosistemas que constituyen la naturaleza. Pero ellos le denominan Pachamama, dentro de su constitución de la República, que es la partida de nacimiento del Estado. Aparte de ello, en la Constitución del Ecuador le dan derechos a la naturaleza, no obligaciones. Únicamente le establecen derechos a la naturaleza. Y la naturaleza conlleva también los animales, los seres vivos. Los demás seres vivos, digamos, estamos incluidos nosotros ahí, pero nosotros tenemos nuestros derechos aparte dentro de la Constitución. Pero allí, la Constitución del Ecuador tiene los derechos de la naturaleza y le corresponde a los seres humanos garantizar que se cumplan los derechos de la naturaleza, porque nadie más puede hacer que se cumpla, sino que nosotros. Ese es un dato muy importante que se los dejo ahí de la Constitución del Ecuador. La clasificación de los derechos humanos, ¿sí? Imagínense, son derechos humanos por el simple hecho de que nosotros somos seres humanos, pero están primera generación, segunda generación y tercera generación de derechos humanos. Mire usted cuáles son los primeros derechos humanos que surgen. Derechos civiles y políticos.
usted trae a la mente en este momento la Revolución Francesa. A partir de allí se comienza a hablar de derechos civiles y políticos, donde se quebranta el tema de la monarquía y se establece una república por primera vez como tal. Y allí se comienzan a hablar de derechos civiles y políticos. Por eso se dice que son los derechos humanos de primera generación, derechos políticos que tenemos y derechos civiles como seres humanos todos. Porque ahí se recuerdan en ese momento de las monarquías como tal, monarquías absolutas, no todos tenían derechos, pero ahí establecen derechos humanos, derechos civiles y políticos en la primera generación. Y en una segunda generación nacen los derechos económicos, culturales y sociales. La pregunta ahora es, ¿a dónde están el derecho a la salud? Lo encontramos en la segunda generación, imagínense, no en la primera generación, en la segunda generación. Y imagínense los tratados internacionales que hemos visto. ¿A dónde está regulado el derecho a la salud? Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materias económicos, sociales y culturales. ¿Sí? Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahí usted encuentra el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho humano de segunda generación. Cualquiera puede decir, mire, ¿y cómo es que es de segunda generación? Es por el contexto histórico donde se comienzan a quebrantar las monarquías, ¿verdad? Y nacen estos derechos civiles y políticos que eran los primeros para poder constituir las repúblicas y que las personas pudieran votar y optar a cargos públicos, pero luego ven que se necesitaban otros tipos de derechos, ¿verdad? Y ahí es donde derechos económicos, culturales y sociales. Y una última, la tercera generación de derechos humanos, derechos de los pueblos y de la solidaridad, ¿sí? La naturaleza, los pueblos ancestrales como tal, ahí los encontramos, ¿sí? Y los derechos humanos, ¿cuáles son las características? Universales, nos pertenecen a todos, ¿sí? A todos. Inalienables, ninguna persona puede ser despojado de ellos, es decir, nadie me puede quitar el derecho a la salud, ni mis demás derechos humanos, ¿sí? Irrenunciable, nadie puede renunciar a su derecho a la salud. Por eso en otras sesiones que he tenido en la maestría en salud pública, me preguntan, mire, pero si el paciente no quiere ser atendido, está renunciando a su derecho a la salud. Ah, claro, pero usted debe de cuidarse la espalda, porque nadie puede renunciar a su derecho a la salud. Usted debe de brindar el derecho a la salud, y si él renuncia, porque no puede renunciar, usted debe de dejar constancia de que usted le ofreció el servicio, usted trató de atenderlo y él no quiso como tal. Imprescriptibles, los derechos son para toda la vida. Los derechos nacen con uno y mueren con uno. Indivisibles, ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho, ¿sí? El derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho humano. Por garantizar su derecho a la vida y a su subsistencia, voy a matar a aquel porque no tengo comida y me lo voy a comer. No, usted le está transgrediendo su derecho a la vida a la otra persona. No es así como tal, sino que son indivisibles. ¿Qué significa? Yo debo de garantizar mi derecho y respetar el derecho de los demás. ¿Sí? ¿Y cómo se garantizan estos derechos humanos? A través de esos instrumentos que tenemos, a través de la Convención, mejor dicho, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si ustedes se percatan, aquí señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Que son dos organismos. Primero es la comisión, donde se interpone una solicitud, se investiga, se recaban elementos y ya luego dicen, si hay elementos, trasladémoslo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como tal, ¿sí? Y si ustedes se fijan, comienza con la Carta de la Organización de los Estados Americanos de 1948 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 69. A partir de 1948 vemos la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ¿sí? La OEA que ustedes ven los pronunciamientos políticos que hacen y pronunciamientos preocupantes también en temas de salud. A través de la OEA es que se crean también los demás organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Europa tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nosotros tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos tienen su sistema
europeo de protección de derechos humanos. Nosotros aquí tenemos la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, que no dependen, sino que nacen dentro de esa estructura de la Organización de los Estados Americanos. Y ahora miremos el tema del derecho a la salud en un pronunciamiento que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no les he subido. Esas sentencias son como de 300 páginas. Yo únicamente les he subido 2. Y si ustedes se percatan, hasta en amarillo está subrayado lo que me interesaba que ustedes leyeran o le pusieran más atención. Y que claro, si usted lee toda la sentencia que les he subido, usted se puede preocupar dependiendo en el cargo en el que se encuentre, ¿verdad? O al cargo al que usted aspira, gerenciando un establecimiento de salud en el sector público, que es donde está la complejidad. Y la Corte Interamericana sobre Salud señala, la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos. Quedémonos ahí. Claro, yo necesito estar saludable para poder tener una vida digna, si no, no tengo una vida digna, ¿sí? Y para poder garantizar todos mis demás derechos, mis derechos civiles y políticos. Si no tengo salud, no puedo ejercer esos derechos civiles y políticos. Si no tengo salud, no puedo ejercer mis derechos económicos, sociales tampoco. Y por eso dice, es un derecho fundamental. Todo ser humano tiene el derecho al disfrute del más alto nivel posible. Imagínense, siempre dice posible. Y en todos los instrumentos internacionales que leímos, siempre incorporaban la palabra posible, ¿sí? De salud que le permita vivir dignamente, entendida la salud no solo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también a un estado de completo bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral. El tribunal ha precisado que la obligación de generar que la obligación general se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, garantizando una prestación médica de calidad y eficaz, así Maestro, como de impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población. Imagínense esto, qué importante es. Le escucho. estamos en estábamos todavía en la diapositiva de las personas con discapacidad, pero ya se avanzaron. Ajá. Creo que se había trabado un poco Sí se ve derecho a la salud en la Corte, IDH. Sí, ahorita sí. Imagínense aquí, señala que el Estado debe de asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, garantizando una prestación médica de calidad y eficaz, así como impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población. Este es algo que ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y, claro, la Corte Interamericana retoma las observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estableciendo que los estados deben de garantizar la disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad y calidad de la salud. Son estas características las que debe de tener el servicio de salud. Disponibilidad, primero, que sea disponible, que esté disponible para la población, que esté accesible a la población, que sea aceptable, ¿sí? Que sea un servicio bastante aceptable y la calidad de la salud como tal, ¿sí? El derecho a la salud de las personas adultas mayores. Aquí yo llamo su atención, ¿están viendo esta presentación? ¿No se ha trabado? Ahorita sigue en la misma diapositiva, licenciado, de la Corte Interamericana. Permítanme. ¿Hoy sí? Yo creo, licenciado, que es porque está en modo edición todavía, no está proyectada como presentación. Yo lo tengo en mi pantalla, me aparece en modo presentación, le doy. En este momento lo tengo, según mi pantalla, en modo presentación.
entonces es de ver la vista que está compartiendo. Al darle De hecho, la salud de las compartir, personas con VIH está saliendo ahorita ahorita en cambió, pantalla. ajá. Sí, cambió porque lo hizo en las diapositivas chiquitas, ahí, Exacto. Ajá. Ya Ajá, cuando le entonces, doy aquí en mi pantalla me aparece derecho a la salud de las personas adultas mayores. en Ya eso cambió. estamos ahorita. Ajá. Pero sí se ve en modo presentación, ¿verdad? Sí. No, está en edición. No, Yo se lo veo mira, en edición. ajá, se Sí, sí, miran está las en manitas a edición. un lado y una un poquito más grande en el centro. Vamos a ver aquí. Tenemos esta falla, permítanme. En la sesión pasada no tuvimos ese problema. Permítanme. Hoy sí, ¿verdad? No, sigue la misma. Igual. Ajá, pero lo alcanzamos a ver. Si quieres, lo que puede ir haciendo es no darle a las flechitas de avanzar, sino que a las diapositivas pequeñas, a irla avanzando y ahí sí vamos con usted. Vaya, sí, porque quiero ver. Ahora sí, pero nos sale usted en grande y la presentación se nos hizo chiquita. Vaya. Ahora. Estamos en modo edición. Se ve. Vaya. Ahora. No, seguimos en edición. Permítanme. En este momento estamos en modo edición, ¿verdad? Ahora sí, ya. Ya, vale. Le di otro. Gracias. Ok. Quiero ver, pero ahora ya no me sale mi puntero láser. Bueno, pero sí, sobrevivimos así. ¿Se ve el cambio de presentación? Sí. 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 Ok. Bueno, así nos vamos a mover en este momento. En ese sentido, estábamos conversando lo relacionado a este pronunciamiento que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Imagínense, es respecto a Chile, caso Poblete Vilches y otros versus Chile. Aquí demandaron al Estado de Chile, ¿sí? Y piden reparaciones y costas. La Corte resalta la importancia de visibilizar a las personas mayores como sujetos de derechos con especial protección y por ende de cuidado integral, con el respeto de su autonomía e independencia. El tribunal ha sostenido que al menos estos deben de tener protegida su salud en caso de enfermedades crónicas y en fase terminal. Por lo tanto, esta Corte considera que respecto de las personas adultas mayores como grupos en situación de vulnerabilidad, existe una obligación reforzada de respeto y garantía de su derecho a la salud. Lo anterior se traduce en la obligación de brindar las prestaciones de salud
que sean necesarias de manera eficiente y continua. En consecuencia, el incumplimiento de dicha obligación surge cuando se les niega el acceso a la salud o no se garantiza su protección, pudiendo también ocasionar una vulneración de otros derechos. Y aquí condenaron a Costa Rica por transgredir los derechos de las personas adultas mayores y ordenan la reparación respecto a la persona que demandó. Imagínense, nosotros en el amparo que tenemos del Seguro Social, tenemos uno relativo a una persona con VIH, ¿sí? El derecho a la salud de las personas con VIH, ¿sí? El derecho a la salud de las personas que viven con VIH incluye el acceso a bienes de calidad, servicios e información para la prevención, tratamiento, atención y apoyo de la infección, incluida la terapia antirretrovírica y otros medicamentos, pruebas diagnósticas y tecnologías relacionadas, ¿sí? Seguras y eficientes para la atención preventiva, curativa y paliativa del VIH, de las enfermedades oportunistas y de las enfermedades conexas, así como el apoyo social, psicológico, la atención familiar y comunitaria y el acceso a las tecnologías de prevención. Y aquí fue caso Cuscul, Pivaral y otros versus Guatemala, ¿sí? Que era reparación y costas. Aprovechando este contexto en el que estamos en este momento, analicemos la sentencia que hemos subido respecto al tema de VIH, ¿sí? Quiero ver, permítanme. ¿Cuál es esta? ¿166? No, sí, 166. ¿Se visualiza? Sí. Ok. Si ustedes se percatan aquí, el presente proceso se inició mediante demanda planteada por un derechohabiente del IS. Bueno, los datos de él no se establecen, pero y en cumplimiento de los prescritos en el artículo 2 y 3 de la Ley de Prevención y Control de las Enfermedades Provocadas por el virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? ¿Y a quién están demandando aquí? En contra de las actuaciones del director general y del jefe del departamento de farmacoterapia, ambos del IS, por considerar que están vulnerando sus derechos fundamentales a la salud y a la vida. ¿Sí? ¿Leyeron esta sentencia ustedes? Al menos los apartados esenciales que les subrayé en amarillo. Sí, la sentencia hablaba de un paciente al cual se le había negado el poder comprar un medicamento para su terapia retroviral, ya que los otros medicamentos no habían sido eficaces, y en el primer apartado que aparecía en amarillo parecía que se estaban vulnerando sus derechos de salud del artículo 2 y 65, creo. Sí, porque sí, pero él demanda porque él quería, bueno, un médico del IS le había dicho qué tipo de medicamento, ¿sí? Ajá, porque aquí señala que le estaban dando un tratamiento. Pero que ya no era efectivo y que era una nueva terapia. Ajá. Sí, disminuyó la carga viral en enero del 2007, ¿sí? Pero luego unos exámenes revelaron que el referido tratamiento ya no era efectivo para detectar el desarrollo inminente del virus y evitar el deterioro de su salud, ¿sí? Y ahí los especialistas en infectología del IS se reunieron, ¿sí? Y con base en estudios científicos recientes sobre la efectividad de nuevos fármacos en pacientes que ya no responden a los retrovirales tradicionales, recomiendan aplicar una terapia diferente basada en raltegravir, etravirina y tenofovir. Ay, disculpen, a mí sí me cuesta todavía pronunciar estos nombres de algunos medicamentos así. Pero todos son nuevos retrovirales. Pero razón por la cual el médico encargado de dar el seguimiento al caso solicitó al jefe del departamento de farmacoterapia la compra y suministro del primero de los fármacos mencionados. Ok, pero
¿Qué es lo que dijeron? ¿Por qué no se podía comprar ese medicamento? Porque según la ley de medicamentos del seguro, tiene que haber estado 6 años antes circulando para que ellos pudieran hacer una compra y que el medicamento tenía menos tiempo. Exacto. Allí lo que señalan, imagínense, ya vimos que existe un convenio para tutelar el derecho a la salud de las personas, ¿sí? Como tal, en general y para los sectores vulnerables. Y aquí en esta sentencia viene, ¿sí? Viene y demandan. Porque dentro del Seguro Social le dijeron a él que hay otro medicamento que le puede disminuir su carga viral para estar más estable. Pero el jefe del departamento de farmacoterapia lo que dice, mira, primero yo no puedo adquirir ese medicamento porque no está en el listado oficial de medicamentos, ¿sí? Y eso es lógico. Él no puede autorizar la compra de un medicamento si no está en el listado oficial de medicamentos y si no hay una autorización de modificar o una autorización excepcional de comprar un medicamento que no se encuentra en el listado oficial. Porque igual, el IME que tiene el listado oficial de medicamentos que tiene el MinSal, también tiene su listado oficial de medicamentos, que se desprende del listado oficial de medicamentos que emite la dirección, bueno, que emitía la Dirección Nacional de Medicamentos, ahora Superintendencia de Regulación Sanitaria, y que retoma el Ministerio de Salud. Pero si usted compara el listado oficial de medicamentos del IS con el del MinSal, son diferentes. Difieren. Pero claro, ustedes como médicos solo pueden prescribir los medicamentos que están en ese listado, no otro diferente, a menos que soliciten autorización. Bajo ese contexto, el jefe dijo, mire, no puedo, pero mencionó otro segundo elemento por el cual no se podía comprar ese medicamento. ¿Cuál era ese segundo elemento? Porque ahí habla un tema de farmacovigilancia, no lo dice expresamente, solo dice que ese medicamento que están diciendo que estaba en investigación no tenía más de 5 años de estar inscrito en la FDA o en la EMA, en la Agencia Europea de Medicamentos o en la Agencia Estadounidense de Medicamentos, ¿sí? En la FDA. Pero ellos lo establecen así dentro de sus lineamientos también. ¿Qué significa? Que yo puedo incorporar un nuevo medicamento a mi listado oficial si este ya transcurrió de estarse utilizando más de 5 años en los mercados, no en el nacional, ¿sí? O si ha ingresado en el mercado nacional, lo está utilizando el sector privado. Porque media vez esté inscrito en Estados Unidos o en Europa, los titulares de los registros vienen a inscribirlo a toda Centroamérica. El producto pudo haber estado registrado, ¿sí? Pero no cumple los 5 años que establecen los lineamientos del IS. Y por eso dice, 1, porque no está en el listado oficial de medicamentos, y 2, porque no tiene 5 años de haber estado inscrito, ¿sí? En la agencia europea y estadounidense. Pero ¿por qué requerirán los lineamientos del IS 5 años de que esté el producto en el mercado? ¿Será porque hay que ver si el medicamento puede generar otros efectos adversos que no estaban previstos? ¿Sí? Esa es la lógica, ¿verdad? De que por temas de farmacovigilancia se esté dándole seguimiento a ese medicamento y se detecte, ¿verdad? Si tiene otras reacciones adversas durante esos 5 años, el riesgo-beneficio, el beneficio es más bajo que el riesgo, entonces no se incorpora dentro de un listado oficial de medicamentos, ¿sí? Ese es un análisis que podríamos hacer. Pero imagínense, aquí demandan al jefe y hay otros amparos en los cuales demandan a los jefes de las unidades, ¿sí? De algunas unidades dentro de la estructura de un hospital, pero a quien se llevan de encuentro siempre es al director de los hospitales. Porque si no tomó la decisión el director, es decir, demandan a los jefes y demandan al director. En este caso es contra el Seguro Social, demandan al titular del Seguro Social. Pero en el caso del Ministerio de Salud, muchas veces demandan a los jefes de los hospitales y de encuentro a los directores de hospitales. Sí, perfecto. En esos términos. Vaya. Pero imagínense, aquí en esta sentencia son 45 páginas que allí va contestando, digamos, los demandantes, y ahí se establece la relación. Por eso nosotros como abogados tenemos que escribir bastante, porque al final tenemos que
relacionar todos los hechos como en línea de tiempo y luego hacer el análisis, ¿sí? Aquí, antes de proceder al análisis de la situación discutida en este proceso, es necesario realizar algunas consideraciones y hacen algunas consideraciones técnicas, digamos, legales aquí. Y aquí dice, aclarando lo anterior, previo a analizar el detalle de las alegaciones planteadas por las partes, así como la prueba vertida en este amparo, es necesario, con el fin de obtener una mayor claridad de la decisión a emitirse, exponer el orden lógico en el que se estructurará la presente resolución, ¿sí? Y aquí dice, se determinará el objeto de la controversia, que es el hecho de que no se le suministró el medicamento. Se realizará un breve comentario sobre los derechos fundamentales a la vida y a la salud. Y se hará referencia a la obligación del ISSSTE como una de las instituciones que coadyuvan con el Estado en el Sistema Nacional de Salud de garantizar la conservación y el restablecimiento de la salud de los asegurados y sus beneficiarios, con el objeto de analizar, a la luz del contenido de los referidos derechos, la normativa institucional que regula la adquisición de medicamentos, no incluidos en el listado oficial para pacientes específicos y en especial para las personas que viven con VIH. En un cuarto lugar, en el marco de las precisiones anteriores y la prueba agregada en este proceso, se examinará si el presente caso, la denegatoria del jefe del Departamento de Farmacoterapia del ISSSTE, ha vulnerado los derechos alegados por el pretensor, que es el demandante. Es decir, si ha transgredido su derecho a la salud y a la vida. ¿Sí? Y aquí comienza la estructura. Pero aquí yo les subrayo lo que me interesa que vean respecto al derecho a la salud. Y aquí dice, tal como se sostuvo en una sentencia que es del año 2000, la salud en sentido amplio hace referencia a un estado de completo bienestar físico y mental de la persona, cuyo disfrute habilita a los individuos el contar con una de las condiciones necesarias para poder vivir dignamente. Se perfila como un derecho fundamental que posee toda persona acceder a los mecanismos que ha sido dispuestos para asegurar la prevención, asistencia y recuperación de la salud. Y de ahí habla del régimen contributivo, ¿sí? Este es el seguro social y por otro lado el régimen subsidiado por el Estado, que es en este caso es el ISSSTE, ¿sí? Habla de los regímenes para brindar el sistema de salud. Y aquí la adopción de medidas cautelares y los elementos, tres aspectos o elementos esenciales que integran el ámbito de protección del derecho a la salud. La adopción de medidas para su conservación, que es aquí, hay que adoptar medidas para conservar el derecho a la salud. La asistencia médica que deben de contar los pacientes, la vigilancia de los servicios de salud, lo cual implica la creación de las instituciones y los mecanismos que vigilen y controlen la seguridad e higiene de las actividades profesionales vinculadas a la salud. En este tercer apartado del derecho, de los elementos esenciales del derecho a la salud o para proteger el derecho a la salud, la vigilancia de los servicios de salud es amplio, porque ahí entra el Consejo Superior de Salud Pública a garantizar que los de servicios de salud sean de calidad, a garantizar que los profesionales de salud estén autorizados. Ahí entra la Superintendencia de Regulación Sanitaria a garantizar que los medicamentos y dispositivos médicos que se estén utilizando sean seguros, sean de calidad y sean eficaces. Pero ahora también entra el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, ¿sí? A garantizar que verdaderamente los especialistas que digan ser especialistas, sean especialistas, que sean nutriólogos, que sean ginecólogos, que sean intensivistas, que sean internistas, dermatólogos. Significa que a través de esas instituciones de vigilancia es que se garantiza que el servicio de salud en su más amplio sentido cumpla las características necesarias, que sea del más alto nivel para la población. ¿Sí? Y aquí
establece, la salud debe de reunir como mínimo las siguientes características: disponibilidad en cuanto a la necesidad de contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y programas públicos para satisfacer la demanda del servicio. Imagínense la cantidad de establecimientos que se requieren. Pero claro, luego vamos a ver el tema del primer, segundo y tercer nivel de atención. Uno de los elementos importantes siempre es la educación de la población, de toda la población o del pueblo como elemento del Estado. Porque muchas personas no quieren asistir al primer nivel de atención, se van al segundo o al tercer nivel porque ellos quieren ser atendidos en esos niveles de atención, no en el primer nivel. Y eso viene a desconfigurar un poco la prestación del servicio para que el servicio sea eficiente. Porque primero debe de ser una salud preventiva y debe de atenderse principalmente en el primer nivel. Y de ahí lo que resulte que no se puede atender en el primer nivel, irse elevando, tal cual ustedes lo manejen. Pero eso también va de la mano para garantizar la disponibilidad de los establecimientos necesarios para garantizar el servicio de salud. El otro elemento, ¿sí?, o la otra característica que debe de tener el derecho a la salud es la accesibilidad, en la medida de que tales establecimientos y las prestaciones de los servicios sean accesibles o asequibles material y económicamente a todos, sin discriminación alguna. Por eso está el régimen contributivo, que es el Seguro Social, que es el ISBM, que es el tema del Comando de Sanidad Militar, y los regímenes subsidiados por el Estado, que es el Ministerio de Salud y que es el FOSALUD, para garantizar esa accesibilidad. La aceptabilidad, lo que significa que el grupo de instituciones que oferten los servicios médicos, tanto en el sector público como en el privado, sean respetuosos de la ética médica, la cultura de las personas, la confidencialidad y otros. Y la calidad. La otra característica es la calidad del servicio de salud o del derecho a la salud, referida a las condiciones que deben de reunir los hospitales, los equipos, los servicios y personal a cargo en cuanto a estos deben de ser los apropiados desde el punto de vista científico y médico, lo cual a su vez obliga al Estado a crear las instituciones y mecanismos de vigilancia y control de los servicios. Imagínense, vuelve a tocar, no como elemento, ahora como característica, el tema de la vigilancia. Y la vigilancia para garantizar la calidad del derecho a la salud y de los servicios que se brindan. Y por eso hemos mencionado esos organismos de vigilancia. Consejo Superior de Salud Pública. Un hospital privado, previo a su construcción, debe de estar autorizado. Todo desde el plano, ¿sí? Desde el plano debe ser autorizado por el Consejo Superior de Salud Pública, a través de las unidades de la Junta de Vigilancia Médica, las demás juntas, ¿verdad? Porque ahí entran varias juntas de la mano, de acuerdo a los servicios de que se vayan a brindar en el hospital. Desde el plano, en el tema del sistema público, la creación hace a través de un acuerdo del órgano del Ministerio de Salud como tal, ¿sí? Pero de ahí tenemos que el Consejo Superior de Salud Pública también verifica a los profesionales de la salud. Si yo los autorizo a ustedes a través de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, a través de la Junta de Vigilancia de la Profesión de Enfermería, a través de la Junta de Vigilancia de la Profesión de Psicología y a través de las demás juntas de vigilancia, pues me corresponde autorizarlos, revocarles la autorización, sancionarlos, ¿sí? Inhabilitarlos en el ejercicio de la profesión, garantizar que ustedes ejerzan como corresponde a la profesión. Y de ahí el tema de las especialidades médicas, que se ha creado una nueva institución. Y aquí tenemos otros elementos que ha dado el Comité de Derechos Económicos y Sociales respecto al derecho a la salud. Lo que vimos, el derecho a la salud se encuentra estrechamente vinculado a principios de universalidad, equidad, progresividad. ¿Sí? Y aquí está. Les subrayé lo más esencial. Aquí está la normativa. En tal sentido, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas frente al derecho a la salud, si el ISSSTE no cuenta con los fármacos o la terapia que mis médicos consideren adecuados y efectivos para el restablecimiento de la salud
uno de los asegurados debe gestionar, canalizar y disponer de los medios necesarios que se encuentren a su alcance para contratar a las personas o entidades que puedan brindarles ese servicio. Imagínense, y ahí es larga esta sentencia. Eso no es tan trascendental. Imagínense, en consecuencia, si de conformidad a lo dispuesto en el artículo 50 y 65 de la Constitución, ¿sí? Corresponde al ICE el deber de tutelar el derecho a la salud de los asegurados con total atención a las necesidades que estos presenten y dentro del marco de las atribuciones que legalmente le han sido conferidas, puede inferirse que en un supuesto específico, si a una persona o a quien deba atenderse de una forma determinada no se le presta el servicio farmacéutico que ha sido prescrito como el adecuado o el efectivo para tratar su padecimiento y con ello se afecta su calidad de vida, acelerando su muerte, se estaría vulnerando frontalmente el derecho a la salud reconocido en la ley suprema y aún más su derecho a la vida y por no suministrar el medicamento. Pero es larga esta sentencia y al final, ¿qué es lo que falla? Imagínense, aquí falla. La parte final, la sala decide sobreseer en el presente proceso de amparo al director del IS, ¿sí? Pero declara lugar el amparo promovido en contra de las actuaciones del jefe de farmacoterapia. Y vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la emisión del acto reclamado, lo cual en el caso en particular debe entenderse en el sentido que el funcionario demandado deberá proporcionar al actor el fármaco en cuestión para que pueda continuar administrándosele la politerapia de antirretrovirales que le ha sido prescrita por sus médicos. Ah, pero miren aquí, para ello las autoridades superiores del referido instituto, como entidad pública obligada a la prestación de la seguridad social al sector laboral de la protección y sus derechohabientes, deberán adoptar las medidas pertinentes para garantizar al aludido asegurado, por un lado, el acceso a los medicamentos adecuados y efectivos para tratar su enfermedad, esto es en particular, y dice el medicamento, o bien aquel que pueda posteriormente surgir bajo las condiciones y criterios expuestos en el considerando X. Pero si ustedes se percatan, lo más importante de aquí que usted debe de tener presente es, allí no importa lo que tenga estructurado el ministerio, el ICE en este caso. Porque allí decía de que como no está en mi listado oficial de medicamentos, yo no se lo puedo suministrar. Porque no tiene más de 5 años de estar utilizándose en el mercado, no lo podemos incorporar en el listado oficial de medicamentos. La sala de lo constitucional le dice, mire, a mí no me interesa ni ese motivo ni el otro. Si un especialista ha determinado que ese medicamento es el idóneo para garantizar su salud, para conservarlo medianamente, debe de adquirirlo y suministrárselo. Así, en pocas palabras, el resumen de esa sentencia. Imagínense. Y aquí el tema es el presupuesto institucional. Si no tiene presupuestado adquirir ese tipo de medicamentos, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Sí? Imagínense. Y está la otra sentencia, el amparo, este también es bien interesante, que es respecto a hígado graso. Y yo cuando leí este amparo me preocupé porque me dijeron que yo tenía hígado graso grado 1. Y yo dije, señor, dije, y esto que trato de comer sano, no sé cómo llegué a esto. Decía. Y ya cuando leí esto yo me preocupé más. Dije. Entonces aquí también es una demanda de amparo promovida contra el director del IS, así como el jefe. Aquí imagínense, el jefe
y el colaborador técnico de la División de Políticas y Estrategias en Salud. Al jefe y al técnico. ¿Y cuál es la situación aquí? La situación es que la persona se complicó y fue a México porque del hígado graso se le desarrolló cirrosis hepática. Tuvo que ir a México para que le hicieran un trasplante hepático. Sí, hepático creo que es la palabra correcta que dicen ahí. Vaya, pero ¿qué es lo que sucedió con ese trasplante hepático? Se le genera hepatitis C. ¿Sí? Se le genera hepatitis C. ¿Y ahora qué es lo que sucede? ¿Sí? Porque se le genera hepatitis C. Porque presentó un rechazo agudo al citado trasplante, diagnosticándosele al mismo tiempo infección crónica con el virus de hepatitis C. ¿Sí? Y claro, viene bajo los mismos términos. Miren aquí, en este caso es el jefe y el colaborador, se le denegó el acceso a dichos medicamentos bajo el argumento de que tanto el Sofosbuvir como el Cimeprevir no tenían a la fecha, no tenían a la fecha en que tales decisiones fueron adoptadas más de 5 años de haber sido aprobados tanto por la FDA como por la EMA. ¿Sí? Ese va en los mismos términos de lo que hemos conversado. Le dijeron de que no podían adquirir esos 2 medicamentos. La sala le dice, compre esos medicamentos. Y en el transcurso de la sentencia, si usted la ha leído, el Seguro Social nunca pudo adquirir ese medicamento. ¿Sí? Nunca lo pudo adquirir. Patricia, la escucho. Hola, una duda, sobre todo con de la sentencia por el trasplante de hígado. ¿Sí? Si el Seguro Social no tiene ese servicio, obviamente por la tecnología, no hay médicos capacitados y al final fue decisión de los familiares ir a hacer ese trámite en México, en este caso, y luego al regresar, pues ella se complicó desgraciadamente con otro tipo de situación. Entiendo yo que le ofrecieron lo que el seguro tenía, pero alguien más, o sea, de los mismos médicos le sugirió algo que el seguro tampoco lo tenía. Entonces, no se siente ahí como en el sentido de que el especialista, obviamente, que lo está tomando el caso, primero no tendrían que agotar todos los medicamentos que el seguro tiene para dicha enfermedad para que se pueda hacer, porque ya con esto de los tratamientos Nilo es un proceso mucho más largo, porque ni siquiera están aprobados por la institución, el coste es sumamente alto. Antes de decidir, pues yo le doy esto, sin ni siquiera aprobar con lo que la institución tiene. O sea, duda sinceramente por por cómo evolucionó esto de la sentencia. Sí, en este caso fue un médico privado quien le dijo que podían utilizar ese medicamento. Pero claro, el costo era alto y al final llega el Seguro Social a pedir ese medicamento, que es el que le habían expresado en el sector privado que iba a ser. En la anterior, si ustedes se percatan, utilizaron todos los retrovirales, antirretrovirales, ¿verdad? Pero al final le dicen los mismos médicos ahí, creo que este sería el más idóneo que no lo tenemos. En este caso, alguien del sector privado le dice que era el idóneo y ese es el que pide ella, esos 2 medicamentos. Pero imagínense, aquí es el hecho de que los jurídicos de la Sala de lo Constitucional, ellos manejan el derecho constitucional, manejan teóricamente el derecho a la salud. Y si ustedes se percatan de lo que dice en la sentencia, el derecho a la salud conlleva un sinfín de elementos y de características que son bastante fuertes, digámoslo así en esos términos. Pero que en el día a día ustedes saben cuál es la situación para poder garantizarle la salud a la gente. Entonces, imagínense, si a mí
me ordenan comprar ese medicamento, tengo que ver presupuestariamente la posibilidad de adquirirlo. Y lo otro es la posibilidad que tengo para adquirirlo, porque ustedes saben que algunos medicamentos no vienen rápidamente a la región de Centroamérica ni América. Algunos medicamentos se quedan en Europa o en Norteamérica. Luego se comienzan a distribuir en estos países. En el tracto de la sentencia, creo que el Seguro Social expresó de que se le dificultó adquirir el producto. ¿Sí? Se le dificultó adquirir. Le dice, adquiera el producto, pero si no lo puedo adquirir, ¿qué voy a hacer? Pero al final, en esta sentencia también condenan, ¿sí? Condenan sobreseen al director del Seguro Social porque al final no es el quien tomó la decisión, sino que la tomó un subalterno, un jefe, ¿sí? No se puede, en este caso, decir que fue la decisión del director general, pero declara lugar el amparo promovido en contra del jefe de la división y su colaborador técnico. Aquí, tanto el jefe como el colaborador técnico los demandan y dicen, sí, tienen razón, ellos se equivocaron por existir la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud. Y aquí invalidan la resolución que emitidas por las autoridades, ¿sí? Y ordenan a las autoridades demandadas que realicen a la mayor brevedad posible las gestiones necesarias en orden a proporcionar y administrar a la demandante los fármacos que, de acuerdo al estado actual de la ciencia médica, resulten más efectivos para restablecer su salud. Imagínense, administrar a la demandante los fármacos que, de acuerdo al estado actual de las ciencias médicas, resulte más efectivo. Es decir, le están diciendo que compre el innovador, el último, ¿sí? Y a las autoridades deberán adoptar las medidas pertinentes para garantizar a la actora el acceso a tales medicamentos u otros que surjan posteriormente y que sean prescritos, en todo caso, por los médicos tratantes del IS. Imagínense la complejidad. Estamos analizando en este momento 2 sentencias del IS. En la otra clase vamos a analizar una, creo que del Ministerio de Salud, que ahí es más complejo todavía por la estructura. Y vamos a ver el tema de los niveles de atención y las leyes que se aplican tanto para IS y tanto como para para todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Volvemos a la presentación en este momento. Aquí era el tema de las personas con VIH-Sida, ¿sí? El derecho a la salud de las personas migrantes, que aquí condenaron a República Dominicana por no garantizarle el derecho a la salud. En este caso, creo que eran haitianos a los cuales no le estaban garantizando el derecho a la salud. El derecho a la salud sexual y reproductiva, aquí condenan a Bolivia por transgredir este derecho, ¿sí? El tema del consentimiento informado, que ese es bien delicado, ¿sí? Y aquí a quien condenan es a Bolivia. La Corte enfatiza que el consentimiento debe de ser pleno e informado. El consentimiento pleno solo puede ser obtenido luego de haber recibido información adecuada, completa, fidedigna, comprensible y accesible, y luego de haber sido atendido cabalmente. Porque en los consentimientos informados, la información no es comprensible para la gente, ¿sí? Usted no le va a hablar con un lenguaje, digamos, común, ¿sí? Que pueda ser comprendido por cualquier persona. Y el consentimiento informado, por sus características, debe de ser técnico. Pero hay que explicarle qué dice todo ese tecnicismo que está en el papel. La Corte considera, luego de haber llevado a cabo un análisis de diversas fuentes, que los prestadores de salud deben de informar al menos sobre la evaluación de diagnóstico, el objetivo, método, duración probable, beneficios y riesgos esperados del tratamiento propuesto, los posibles efectos desfavorables del tratamiento propuesto, las alternativas de tratamiento, incluyendo aquellas menos intrusivas
y el posible dolor o malestar, riesgos, beneficios y efectos secundarios del tratamiento alternativo propuesto, las consecuencias de los tratamientos y lo que se estima ocurrirá antes, durante y después del tratamiento. Eso es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debe de tener el consentimiento informado. Luego eso lo tenemos que ver si la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, donde está el tema del consentimiento informado, se retoma todo eso, porque ahí está regulado el consentimiento informado también. Y aquí, instrumentos de protección que ya lo vimos, ¿sí? Órganos de protección que tenemos: el Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, el Programa para las Naciones Unidas y el Desarrollo, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad. Instrumentos de protección también interamericanos, que ya los mencionamos. El tema de la OEA, que lo hemos abordado a grosso modo, ¿sí? Pero creo que esto no es importante en este momento. Funciones gerenciales en servicios de salud, ¿sí? Aquí es algo muy importante. Es única debido a la relativa autonomía de los proveedores y la complejidad de la evaluación de la calidad de los servicios de salud. Respecto a las funciones gerenciales, hay que considerar los instrumentos técnicos jurídicos, ¿sí? Que tiene el Ministerio. Aquí vamos a retomar MinSal como tal, ¿sí? Ministerio de Salud, porque de acuerdo al reglamento interno del órgano ejecutivo, ¿sí? En el artículo 42, numeral 2, indica que corresponde al Ministerio de Salud la emisión de normas sanitarias en materia de salud y ordenación de las medidas y disposiciones necesarias para resguardar la salud de la población. Por eso, en la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud y en el Código de Salud señala que el ente rector en materia de salud es el Ministerio de Salud. Ahí puede estar el Seguro Social como tal, ¿verdad? Que es una autónoma. Puede estar el ISBM, puede estar el Fondo Solidario para la Salud, FOSALUD, puede estar el Comando de Sanidad Militar, pero de acuerdo al reglamento interno del órgano ejecutivo, que ustedes se recuerdan, en la Constitución, a partir del artículo 121, vimos que estaba el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano ejecutivo, y que el órgano ejecutivo conlleva todos los ministerios y todas las autónomas, absolutamente todas las autónomas. ¿Qué significa? Los ministerios son el primer rango, y por eso es que en el órgano ejecutivo le corresponde al Ministerio de Salud emitir las políticas también, los instrumentos como corresponde. Y aquí voy a hacer un cambio. ¿Sí? Porque aquí, es decir, le corresponde al Ministerio de Salud emitir toda la normativa correspondiente. Pero para emitir esa normativa correspondiente debe de retomar lo que ya existe. Primero, la Ley de Procedimientos Administrativos, que luego de la Constitución, en todas las instituciones de gobierno, la segunda norma más importante es la Ley de Procedimientos Administrativos, porque ahí se establecen las características que deben de tener los procedimientos administrativos, ¿sí? Cómo debe de ser el procedimiento sancionador, los derechos y obligaciones de la administración pública, es decir, de los hospitales, del ISSSTE, del Ministerio de Salud, pero también los derechos y obligaciones mías como ciudadano, ¿sí? La Ley de Procedimientos Administrativos, que es muy importante que ustedes la conozcan y la manejen más o menos. La Ley de Compras Públicas, ¿verdad? Es necesario que ustedes la comprendan, ¿sí? Que esa derogó la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que creaba la unidad de adquisiciones y contrataciones, y que ahora se llama Ley de Compras Públicas y Unidad de Compras Públicas, que ahí establece los procedimientos ahora para comprar, y que establece la DINAC, la Dirección Nacional de Compras Públicas, que es la que supervisa ahora las compras que hace todo el gobierno, y que está pendiente de que si hay algún tipo de corrupción en las compras que se están adjudicando, y principalmente en aquellas compras que son
compras directas. Y ahí está verificando que se cumplan las características para hacer una contratación directa de un proveedor. La ley de ética gubernamental, que debe de ser considerada como tal, como procesos administrativos dentro de los establecimientos de salud público, todo el sistema público, por el tema de las jornadas, ¿verdad? Porque yo leí una resolución del Tribunal de Ética Gubernamental que había sancionado a un profesional de la salud que trabajaba tanto en el Ministerio de Salud como en el Seguro Social, y que al momento de verificar los horarios estaban, ¿cómo se dice? Estaban uno sobre otro, es decir, no estaban separados. ¿Qué significaba? Al momento que tenía que estar trabajando en el seguro, tendría que haber estado ya trabajando en el MinSal. ¿Qué significa? Incumple una de las obligaciones éticas y fue sancionado por ese motivo. Al igual cuando se constata de que los profesionales de la salud están en el sector público y están en el sector privado, pero no se garantiza que cumpla sus 4 horas, sus 2 horas, sus 6 horas o sus 8 horas, y que se constata de que al final llega un instructor del TEC, del Tribunal de Ética Gubernamental, y verifica que el médico no está en su lugar, sino que le dicen dónde está, nadie sabe. Ahí viene el procedimiento y amonestan, ¿verdad? Y aquí vemos el tema del Consejo Superior de Salud Pública y las juntas de vigilancia. Establece la organización y funcionamiento del Consejo y de las juntas de vigilancia de las profesiones de la salud. Ahí tenemos la ley del Consejo Superior de Salud Pública y tenemos reglamentos específicos respecto a las juntas de vigilancia para garantizar su funcionamiento y que les son aplicables que principalmente a los profesionales de la salud, ¿sí? A los profesionales de la salud. Pero como se los dije, el Consejo debe regular cómo brindan el servicio de salud, cómo se desempeñan los profesionales de la salud, y ya la Superintendencia de Regulación Sanitaria, la administración de los medicamentos desde su adquisición, almacenamiento, prescripción, dispensación, ¿sí? Dispensación, y en el tema de dispositivos médicos también, desde su conexión a la electricidad, el almacenamiento de los dispositivos médicos y la utilización como tal de ellos. En la siguiente sesión vamos a avanzar y aquí llegamos al tema de las normas técnicas y de las normas que debe de emitir el Ministerio de Salud. ¿Sí? El Ministerio de Salud. Perdón, sí, todavía nos queda tiempo. ¿Sí? Vamos a avanzar. La Ley de Servicio Civil. La Ley de Servicio Civil aplica para el Estado, para todo el Estado. Claro, ahí hay que tener cuidado. ¿Qué tipo de contratación tiene usted? Que eso lo vamos a abordar, si no me equivoco, en la última sesión. ¿Qué tipo de contratación tiene usted? Las personas del Fondo Solidario para la Salud los contratan a través de contratos de servicios profesionales. ¿Qué significa? No le voy a aplicar la Ley de Servicio Civil. Hay personas que su vinculación es a través de un contrato individual de trabajo. No le aplico la Ley de Servicio Civil. Lo que le voy a aplicar es el Código de Trabajo. Si su nombramiento es a través de un acto administrativo o que le dicen su plaza es por ley de salarios, que es una denominación, digamos, común que le dan, pero es un nombramiento por acto administrativo, ahí se le aplica la Ley de Servicio Civil. Igual hay otros tipos de contrataciones que son eventuales, que son contratos de servicios profesionales, pero que están regulados en una ley que se llama así, Disposiciones Generales del Presupuesto. Es una ley que así se denomina. Y allí en el artículo 83 le da la facultad de que usted pueda crear plazas eventuales por un año. ¿Sí? Esas son plazas de un año. Y esas se le puede aplicar la Ley de Servicio Civil. Y luego tenemos, como número 6, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, que más o menos la vamos a abordar porque es bastante amplia, pero a grosso modo regula y garantiza los derechos y deberes de los pacientes que solicitan o reciben servicios de salud, así como los prestadores de servicios en el ámbito público y privado y autónomo por el Seguro Social, ¿verdad? ISPM. ¿Qué significa? Esta ley le corresponde, el ente rector para garantizar los derechos es el Ministerio de Salud, pero el ente que le corresponde supervisar que se cumpla eso es el Consejo Superior de Salud Pública.
Y a quien le corresponde sancionar es al Consejo Superior de Salud Pública a través de la OTD, de la Oficina Tramitadora de Denuncias. Hay médicos que los han ido a denunciar ahí del sector público, del sector privado, y los denuncian ahí. A usted como jefe le va a llegar que le están instruyendo el procedimiento a un médico que está bajo su cargo, o a una enfermera que está bajo su cargo, o a otro tipo de profesional de la salud. Instruyen el procedimiento correspondiente y lo sancionan, lo inhabilitan y le informan a usted: mire, ese médico que usted tiene contratado está inhabilitado para ejercer la medicina por 2 años. Entonces, ¿qué lo pongo a hacer al médico? Porque está nombrado en su plaza y la plaza dice que es médico para brindar servicios de salud o atención médica. Y claro, ese es un problema que los que están en puestos gerenciales deben de resolver. Ya no está inhabilitado. ¿Qué significa? No cumple los requisitos de la plaza, lo tengo que desvincular, ¿sí? O si no, puede ser un reparo de corte de cuentas para mí, por tener un profesional en una plaza para brindar servicios de salud y no está dando servicios de salud. Y algunos lo que hacen es trasladar a ese profesional inhabilitado en el ejercicio de la profesión a otro lado. Pero también puede ser un reparo de corte de cuentas porque su plaza nominal dice médico 1, médico 2, creo que les establecen a la plaza, pero usted está realizando labores administrativas. Y allí, usted gerenciando un establecimiento debe de tener cuidado con la ley de la Corte de Cuentas, porque si no, van a ser reparos por responsabilidad administrativa, por no cumplir la ley, que son, creo que 10 salarios mínimos del sector comercio y servicio, o responsabilidad patrimonial, que significa que usted debe de devolver todo lo que usted utilizó o pagó mal. Y si usted le pagó una plaza a un profesional que no desempeñó el cargo como correspondía, todo ese dinero después lo tiene que pagar usted posiblemente, porque usted permitió eso, ¿sí? Es bien interesante esto de estar gerenciando establecimientos de salud, porque se trata no solo del conocimiento médico que ustedes ya poseen, sino los conocimientos de cómo debe de funcionar toda la institución y cómo usted debe de derivar todas las competencias y las funciones como corresponde a todas las áreas y delimitar su responsabilidad. Porque usted gerenciando no va a estar encima de la unidad de compras públicas, no va a estar encima de la unidad de planificación, de la unidad de gestión de la calidad, de la unidad de talento humano, pero usted debe de delimitar la responsabilidad y dejar las evidencias correspondientes que usted le está diciendo. Bueno, adquiera el medicamento, por lo menos marginando, siguiendo el procedimiento correspondiente. Ahí no pueden decir, no, es que usted me dijo que lo comprara. No, ahí yo le marginé que diga siguiendo el procedimiento que corresponde. Yo no soy el que debo de saber el procedimiento que corresponde. Es usted el que debe de saberlo, ¿sí? Yo debo de estar en funciones eminentemente estratégicas o gerenciales y no puedo estar en el día a día en los detalles. Para eso están las jefaturas, que son los especialistas en esos rubros, como tal, ¿sí? Y normas técnicas de control interno específicas, que son principalmente las que requiere Corte de Cuentas. Corte de Cuentas nos pide que emitamos como instituciones de gobierno esas normas técnicas de control interno. Y un comité de normas técnicas es nombrado y es el que estructura esas normas técnicas. Claro, como se dice coloquialmente, allí en la estructura de esas normas técnicas, dentro de los hospitales, a nivel central como tal, cada quien la estructura de la manera que considera oportuna. Pero depende cómo la estructura, como se dice coloquialmente, usted mismo se pone el lazo en el cuello. Porque hay que establecer controles, pero si usted coloca controles excesivos, usted se está haciendo ineficiente. Debe de colocar controles que sean lo más eficientes posible, que le garantice cumplir con la finalidad y tener trazabilidad del procedimiento o de los procedimientos que se tuvieron que realizar o de los resultados que usted esperaba o de la utilización de los recursos como tal, ¿sí? Pero bueno, hoy sí voy dejando la sesión hasta acá. Como tal. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo para ir trasladándole todos estos insumos. Yo sé que algunos se pueden preocupar, algunos van a colapsar con tanta información. Pero en esencia, al menos, usted debe de tener anotadas estas normas. Por lo menos esta presentación que les ponía bonita. Unidad de compras, ley de compras públicas, y usted dice, esa ley, si yo voy a gerenciar un establecimiento, la debo tener en mente. La ley de la Corte de Cuentas, usted téngala en mente.
y todas las normativas que hemos enunciado ahí y que vamos a enunciar. Porque al menos esas son las macros y de ahí usted conoce todo lo demás que se deriva, que es un montón de cosas que se deriva dentro del establecimiento de salud. ¿Sí? Pero bueno, no me queda más. Si no hay preguntas o dudas en este momento, no. Dejamos hasta aquí la sesión, pero yo necesito que me pregunten más. Ya llevamos 2 sesiones, nos quedan 2 y me siento solo aquí, ¿verdad? Me siento solo, así que tratemos de interactuar más para la próxima sesión y no me queda más que desearles una feliz noche, ¿sí, verdad? Y provecho para los que comen, ¿verdad que sí, ingeniero? Así es, tenemos que participar un poquito más. Ok. Dejaríamos hasta aquí la sesión y les deseo una feliz noche y buen provecho a todos. Por favor, hagan las actividades, lean los materiales, ahí se les dice y se les coloca el resumen, la esencia al menos, ¿verdad? Porque yo sé que todos pasamos en una vida ajetreada, los tráficos, las lluvias, la familia, ¿verdad? Que le dicen a uno, vos venís aquí como que es hotel solo a comer y a dormir, le dicen a uno, ¿verdad? Pero al menos, ¿verdad? Ahí por eso les coloco el resumen, porque yo soy consciente. Ahí el resumen, la esencia. Al menos esa esencia, léanme, por favor. Así que nos vemos el próximo sábado. Nos vemos. Feliz noche. Buenas noches, un gusto. Feliz noche. Buenas Un gusto. noches, gracias. Buenas noches.